¿Cómo podemos saber si estamos cerca del fin del mundo? ¿Podemos demostrarlo? ¿Estamos ahora en el tiempo del fin profetizado bíblicamente? El presidente Reagan de los Estados Unidos habló de condiciones mundiales que aparentemente indicaban que podríamos estar cerca del Armagedón. Hace algún tiempo, los científicos atómicos adelantaron el reloj del fin del mundo un minuto más, de 4 a solo 3 minutos hasta la medianoche. Un editorial del US News and World Report se refirió a este momento aparentemente inminente, diciendo que parecería que la única esperanza del mundo ahora reside en la aparición repentina de una mano fuerte de algún lugar. Hubo un tiempo en que algún monstruo de ojos desorbitados que gritaba una advertencia de fin del mundo era ridiculizado como un loco. Pero hoy, líderes mundiales y científicos serios están diciendo cosas graves sobre la actual deriva de las condiciones mundiales. Algunos científicos prominentes han dicho que la única esperanza del mundo ahora reside en un solo gobierno mundial, con una sola fuerza militar, pero al mismo tiempo admiten la absoluta imposibilidad de que la humanidad pueda formar un supergobierno mundial de ese tipo. Sorprendentemente, la profecía bíblica dice que precisamente ese supergobierno mundial aparecerá. Pero, ¿implican estas profecías que nuestra generación actual es la que vivirá en ese tiempo? Incluso los apóstoles originales del primer siglo esperaban que este fin del mundo, tal como lo conocemos, ocurriera durante su vida. Las personas en cada siglo desde entonces han creído que el mundo estaba en el tiempo del fin, que el Armagedón estaba cerca. Pero, ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿O podemos saberlo? Jesús dijo en Lucas 21:28, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estas cosas de las que estaba hablando incluyen muchos eventos profetizados que ahora están ocurriendo por primera vez en la historia. Uno no puede mirar una o dos señales o eventos superficiales y llegar a una conclusión segura. Debemos comprender el propósito general de Dios y cómo está llevando a cabo ese propósito. Se deben considerar muchas profecías. No debemos adivinar ni suponer, ni apresurarnos a sacar conclusiones. El mundo moderno realmente comenzó hace solo 150 años. Si tenemos la cronología de la existencia humana más o menos correcta, el primer ser humano, Adán, fue creado hace casi 6.000 años. La Biblia muestra que el plan maestro de Dios para llevar a cabo su propósito aquí abajo es un plan de 7.000 años, con unos 6.000 años asignados a este mundo de Satanás, seguidos por 1.000 años de reinado de Cristo sobre todas las naciones de la tierra. Aproximadamente 1.600 años después de la creación de Adán se produjo el diluvio universal. No sabemos con exactitud cómo se desarrolló la civilización antes del diluvio, pero podemos suponer que la civilización material no progresó más allá de un lapso similar después del diluvio. Por lo tanto, hasta donde sabemos, el desarrollo de la civilización humana continuó a un ritmo relativamente parejo hasta hace unos 150 años. Hubo pocos avances en el conocimiento humano y en el progreso material hasta después de la invención de la imprenta alrededor de 1450. La imprenta hizo posible la difusión y propagación del conocimiento. Esta difusión se extendió solo ligeramente hasta mediados del siglo XIX. La mayoría de los inventos y las instalaciones modernas aparecieron a partir de 1850 después de Cristo. El aumento del conocimiento y la invención de instalaciones mecánicas se ha multiplicado con un impulso cada vez mayor desde 1850. Es casi como si la humanidad hubiera aparecido por primera vez en la Tierra hace unos 150 años y hubiera estado aprendiendo y progresando cada vez más rápidamente desde entonces. Ahora, pensemos en algunas profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. La profecía más larga de la Biblia es Daniel 11. El capítulo 10 es el preludio y el 12 la culminación. En Daniel 11:40,
La profecía llega al tiempo del fin y continúa en el capítulo 12. El profeta Daniel no entendió lo que se le estaba diciendo que escribiera. El ángel dijo que las palabras de la profecía estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, cuando el conocimiento aumentaría y la gente viajaría de aquí para allá. Ese tiempo ha llegado. El conocimiento ha aumentado a un ritmo asombroso en los últimos 150 años. De hecho, se afirmó que el acervo mundial de conocimientos se había duplicado durante la década de 1960, aunque este aumento se produjo principalmente en las áreas de medicina, ciencia y tecnología. Además, la gente viaja de aquí para allá en la Tierra. El modo de viajar desde el comienzo de la civilización hasta hace 150 años fue, en efecto, muy lento. Pocas personas viajaban más de 50 o 100 millas lejos de sus hogares. Durante milenios, los viajes se hacían a pie, a caballo, a lomos de camello, en carretas de bueyes, en botes de remos o en veleros. Robert Fulton no comenzó la construcción del barco de vapor hasta 1806. Luego llegó el ferrocarril. Los viajes en automóvil han tenido lugar durante mi vida personal. Recuerdo muy bien que cuando tenía 11 años, los automóviles se llamaban carruajes sin caballos. Los carruajes sin caballos eran todo un espectáculo. Recuerdo que, cuando tenía 11 años, mi padre gritó: «¡Oh, venid rápido a la ventana delantera! Ahí va un carruaje sin caballos». Todos corrimos a la ventana delantera para ver el espectáculo. Efectivamente, era un carruaje sin caballos. Era un carruaje tirado por una mula. Cuando tenía 23 años, como secretario adjunto de la Cámara de Comercio de South Bend, Indiana, me dieron la tarea de persuadir a los agricultores de un municipio al sur de la ciudad para que firmaran un acuerdo de petición que permitiera que una nueva autopista transnacional llamada Dixie Highway, desde el Golfo hasta Canadá, pasara por su municipio. No era una carretera pavimentada, era de grava y tierra. Las carreteras pavimentadas aún no habían llegado. Hoy en día, la gente viaja de un lado a otro en automóviles, trenes y aviones. Los aeropuertos modernos están abarrotados de gente que va y viene. En el segundo capítulo de Daniel hay una profecía que se extiende hasta la segunda venida de Cristo. El rey Nabucodonosor había creado y gobernado el primer imperio de naciones en la historia del mundo. Vio en un sueño una estatua asombrosa de un hombre increíblemente alto. Dios le reveló el significado a Daniel. La cabeza de la imagen era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies y los dedos de los pies de hierro y barro mezclados. La cabeza representaba el imperio caldeo de Nabucodonosor. La plata representaba el reino mundial sucesor, que resultó ser el imperio persa. El bronce representaba un tercer reino mundial, que resultó ser el imperio greco-macedonio o griego. El cuarto, representado por las piernas de hierro, resultó ser el imperio romano, con capitales en Constantinopla y Roma. Los pies y los dedos de los pies representaban los imperios más pequeños que vendrían después, lo que llevó a que los dedos de los pies representaran 10 reinos en Europa oriental y occidental. La profecía data del tiempo en el que vivimos ahora. Esperamos la aparición de esas naciones de los 10 dedos. En los días de esos dedos, ahora justo delante de nosotros, una piedra sobrenaturalmente vendrá del cielo, herirá a las naciones de los 10 dedos, las reemplazará y gobernará toda la tierra para siempre. Daniel 2:34 y 44. Esta piedra representa la segunda venida de Cristo para establecer el reino de Dios y destruir todos los gobiernos de este mundo, estableciendo el gobierno de Dios sobre todas las naciones. Ese será el fin de este mundo, el fin de esta civilización hecha por el hombre tal como la conocemos. La comprensión completa debe incluir Daniel 7 y Apocalipsis 13 y 17. Estos muestran al Imperio Romano cayendo en el año 476 después de Cristo, reemplazado por 3 reinos que desaparecieron: los vándalos, los ostrogodos y los érulos. Fueron los primeros 3 cuernos de Daniel que fueron arrancados de raíz. Versículo 8.
En otras palabras, estos tres pueblos desaparecieron de la historia y no tenemos registro histórico de lo que les sucedió. A esta bestia le seguían 7 cuernos más de los 10 que tenía. El primero de estos 7 fue la restauración del imperio en Occidente, cuando a instancias del Papa en Roma, Justiniano, emperador de Constantinopla, restableció la autoridad imperial en toda Italia en el año 554 después de Cristo. Los historiadores registran esto como la restauración del Imperio Romano. Siguieron una serie de valles y picos en Europa. Alcanzó su siguiente pico en el año 800 después de Cristo bajo Carlomagno, el líder franco. Alcanzó otra cima montañosa alrededor del siglo X con Otón el Grande de Alemania al mando. En ese momento se lo conocía como el Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano alcanzó otra cima con la dinastía de los Habsburgo en Austria. A esto le siguió otro pico bajo Napoleón, quien huyó al exilio en 1814. En 1929, Mussolini concertó un concordato con el papado. Luego, alrededor de 1935, Mussolini, tras haber unido Etiopía, Eritrea y la Somalia italiana a Italia, proclamó que se trataba del restablecimiento del Imperio Romano. Yo mismo anuncié esta novena restauración en la radio en ese momento. Ahora estamos esperando la 10ª y última resurrección del Imperio Romano, la 7ª cabeza de esta bestia del capítulo 17 de Apocalipsis, Apocalipsis 17:12, que también está representada por los 10 dedos de los pies de la imagen de Nabucodonosor en Daniel 2 del 40 al 44. Dado que estos dedos estaban en los 2 pies que representaban a Europa Oriental y Occidental, hay una gran probabilidad de que esta resurrección final del Sacro Imperio Romano incluya a las naciones de la cortina de hierro de Europa Oriental, así como a las naciones de Europa Occidental. Lea nuestros 2 folletos, el libro de Apocalipsis revelado al fin, o ¿quién o qué es la bestia profética? Ellos formarán una tercera potencia mundial gigantesca, probablemente tan grande o incluso mayor que la URSS o los Estados Unidos de América. Estos 10 dedos de los pies de Daniel 2 del 40 al 44 serán destruidos por Cristo en su segunda venida y serán reemplazados por el gobierno mundial del reino de Dios, con Cristo a la cabeza y todos los santos resucitados también gobernando bajo Cristo. Ahora consideremos la profecía principal de Jesucristo mismo. Se encuentra en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, pero citamos del relato de Mateo. Jesús, con sus discípulos, acababa de salir del templo. Versículo 1. Él y sus discípulos estaban mirando los edificios del templo. ¿No veis todas estas cosas? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese acontecimiento ocurrió en el año 70 después de Cristo, en vida de aquellos discípulos. Luego, un poco más tarde, cuando Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos con algunos de sus discípulos, le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Se refirieron a la destrucción del templo, que, repito, en realidad ocurrió en vida de ellos en el año 70 después de Cristo. Pero luego los discípulos añadieron otra pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos esperaban el fin del mundo en su propia vida, por lo que relacionaron esta pregunta con la destrucción del templo. Jesús sabía, por supuesto, que el fin del mundo no ocurriría hasta dentro de más de 1950 años. Por eso, solo respondió a la primera pregunta, porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Estaba hablando a sus propios discípulos acerca de ser engañados durante sus vidas. Continuó, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo, Jesús, soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Cómo podían ser engañados por la enseñanza de que Jesús era el Cristo? Muchos vinieron en su nombre afirmando representarlo, diciendo que Jesús era el Cristo y engañaron a muchos incluso en ese primer siglo. Permítanme explicar aquí un hecho muy importante. Poco después de la ascensión de Cristo al cielo y la fundación de la Iglesia en el año 31 después de Cristo, surgió una violenta controversia, según la historia de la Iglesia, sobre si el evangelio que se debía proclamar era el evangelio de Cristo o un evangelio acerca de Cristo. Este último ganó.
En el primer siglo surgieron falsos profetas que decían que Jesús era el Cristo, pero omitieron por completo el Evangelio de Jesús, que era el mensaje del venidero reino mundial de Dios que gobernaría todas las naciones después de la segunda venida de Cristo. En Gálatas 1, 6 y 7 vemos que ya estaban predicando un evangelio diferente al evangelio de Jesús sobre el reino de Dios. El apóstol Pablo también habló de estos falsos profetas que predicaban un evangelio diferente en 2 de Corintios capítulo 11. A la iglesia del primer siglo escribió: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Versículos 3 y 4. De aquellos falsos profetas que afirmaban hablar en nombre de Jesús, Pablo dijo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Versículos del 13 al 15. Estos eran en realidad los ministros de Satanás el diablo, pero vinieron en nombre de Jesús, diciendo que Jesús era el Cristo. Sin embargo, representaron mal a Jesús, de modo que, de hecho, estaban predicando acerca de otro Jesús, un Jesús diferente. Versículo 4. Jesús vino como mensajero de Dios, trayendo un mensaje acerca del reino venidero de Dios que tomaría el control y gobernaría todas las naciones. Ese era el Evangelio de Jesús. Fíjese en el Evangelio que Jesús proclamó. En Marcos 1:1 comienza a relatar el comienzo del Evangelio de Jesucristo. Menciona cómo Juan el Bautista preparó el camino y cómo Jesús fue bautizado por Juan. Luego, en el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué Evangelio predicó Jesús? El Evangelio del reino de Dios. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio proclamado por el apóstol Pablo a los gentiles. Hechos 20, 25, 28, 23 y 31. Fíjese bien en esto. Ese evangelio no fue proclamado al mundo durante 1900 años. En el primer siglo se volvieron a un evangelio diferente, un evangelio acerca de Cristo, pero no el evangelio de Cristo. Léalo de nuevo. Hasta el día de hoy, casi todas las iglesias y evangelistas predican su propio evangelio acerca de Cristo, pero no el evangelio de Cristo acerca del reino venidero de Cristo para gobernar el mundo. Durante 1900 años, el cristianismo tradicional ha fracasado en predicar acerca de Jesús como el próximo rey y gobernante mundial en el reino venidero de Dios para reemplazar a Satanás en el trono de toda la tierra. Se ha proclamado universalmente un evangelio falso. Ahora, con todo esto en mente, regresemos a la profecía de Jesús en Mateo 24. Él estaba advirtiendo a sus propios discípulos acerca de los falsos profetas que vendrían en su nombre diciendo que él, Jesús, era el Cristo, y engañando a muchos, no a unos pocos, sino a muchos. Eso comenzó en el primer siglo, poco después de que se fundara la Iglesia, y ha continuado hasta el día de hoy. Es cierto casi universalmente en un cristianismo profesante hasta el día de hoy. Pero en enero de 1934, Jesucristo comenzó a proclamar a través de mí, por primera vez en 1900 años, el verdadero evangelio del reino de Dios. Se extendió de costa a costa por los Estados Unidos y Canadá. 19 años después, en enero de 1953, ese evangelio salió en la estación de radio más poderosa del mundo, Radio Luxemburgo, a toda Europa y Gran Bretaña, y casi inmediatamente después de eso en otras estaciones de radio, en Taiwán, Radio Ceilán, Radio Monte Carlo, estaciones en América del Sur y en otros lugares. Pronto llegó a Australia, Nueva Zelanda y muchas otras partes del mundo. Y ahora por fin podemos decir que el Evangelio ha llegado a todas las naciones de la tierra. Ahora procedamos con la profecía de Jesús, Mateo 24:5. Jesús había dicho que muchos vendrían en su nombre pretendiendo ser sus ministros, pero engañando a muchos.
Eso sucedió durante su vida en el primer siglo y ha continuado incluso desde que nuestro programa salió al aire en 1934. Y el mismo evangelio que Jesús y los apóstoles predicaron comenzó a salir en la revista La Pura Verdad, que ahora ha llegado a todas las naciones de la tierra con una circulación de más de 8 millones de hogares en cada edición. Observe ahora lo que Jesús dijo en el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En otras palabras, el fin del mundo aún no había llegado durante su vida. En el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Todas estas cosas han continuado desde el primer siglo. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Estas cosas le sucedieron a esos mismos discípulos. La mayoría o todos los apóstoles fueron martirizados, excepto el apóstol Juan. En el versículo 14, Jesús responde a la segunda pregunta de sus discípulos. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 3. En el versículo 14, Jesús responde a esa pregunta sabiendo que no sucedería hasta unos 1900 años después. Aquí está la respuesta de Jesús a la pregunta de cuándo vendría el fin del mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese evangelio no fue predicado al mundo desde aproximadamente mediados del primer siglo hasta casi mediados del siglo XX. Jesús no estaba hablando del fin de la existencia de la tierra, sino del fin de este mundo, de esta era, de esta civilización actual, en un mundo gobernado por Satanás, que todavía se sienta en el trono de toda la tierra. Sin embargo, recuerden que Satanás se sienta en ese trono solo porque Dios lo permite. Pero Dios nos muestra en las profecías bíblicas no la fecha ni el año, sino el tiempo aproximado en que enviará a Jesucristo para poner fin a este mundo. En ese tiempo, Jesucristo vendrá con todo el poder supremo y la gloria de Dios para sentarse en el trono de la tierra y gobernar sobre todas las naciones. Entonces establecerá el reino de Dios, que será el gobierno de Dios, no de Satanás, en manos de la familia nacida de Dios bajo Cristo, gobernando a todas las naciones con el gobierno de Dios. Todos los gobiernos se basan en leyes fundamentales. La ley fundamental del gobierno de Dios sobre todo el mundo será la ley de Dios. Esa ley puede expresarse en una sola palabra: amor. Jesús magnificó esa ley para que significara amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Esto, a su vez, fue magnificado por los 10 mandamientos. Los primeros 4 dan 4 principios generales que definen el amor hacia Dios. Los últimos 6 mandamientos definen en principios generales el amor hacia el prójimo. Esta misma obra de Dios, de la cual usted ha recibido este folleto, es una de las evidencias de que el fin de este mundo de Satanás y la civilización tal como la conocemos está muy cerca de su fin. En estos días, después de la proclamación del Evangelio del Reino de Dios, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículos 21 y 22. Muchas otras escrituras muestran que las condiciones se volverán más espantosas que nunca antes, o que nunca volverán a ser sobre la tierra. Tales condiciones están aumentando rápidamente en este momento, persona contra persona, incluso dentro de una gran proporción de familias. Grupo contra grupo, nación contra nación. La violencia está aumentando como nunca antes en la historia. El terrorismo está sembrando temor y consternación en la gente de todo el mundo. En verdad, hemos llegado al tiempo del cual nos advirtió el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, siempre aprendiendo y nunca capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Versículos 1 al 5 y 7. Esta es una profecía, como lo dice claramente, para los últimos días. Cuando yo era un niño pequeño, hace 90 años, esas condiciones no eran ciertas ni se estaban intensificando como lo han estado en los últimos 20 o 30 años. Ahora note nuevamente, Jesús dijo en Mateo 24:22, que si estos días terribles no fueran acortados, nadie sería salvo, ningún ser humano sobreviviría. Una profecía en Ezequiel 6:6 dice: en todos los lugares donde habitéis, las ciudades serán asoladas y los lugares altos serán desolados. Esa profecía está hablando de este mismo tiempo. Nunca han existido armas en toda la historia que pudieran haber asolado todas las ciudades hasta que apareció la bomba de hidrógeno hace unos 30 años. Qué significativo es que esto fue posible solamente durante el tiempo en que este evangelio del reino iba de nación en nación por todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones. Pero aquí viene la única y gran y suprema esperanza del mundo. Jesús dijo en Mateo 24:22 que, por causa de los escogidos, su única y verdadera iglesia, aquellos días serán acortados. En otras palabras, Dios no actuará para acortar la continuación de esta civilización actual tal como la conocemos hasta que la humanidad haya llegado al borde mismo de su último aliento. Si Dios se demorara más, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y el gobierno humanos serían el monstruo de Frankenstein que haría estallar a toda persona viviente fuera de la existencia. Dios no va a intervenir ni a enviar a Jesucristo para establecer una civilización mejor y el mundo maravilloso, feliz y amante de la paz del mañana, hasta que la humanidad y sus líderes hayan tenido que admitir su completo fracaso en proporcionar vidas pacíficas, felices y útiles en esta tierra. Incluso hoy, la mayoría de las personas en el mundo occidental no quieren oír hablar mucho de Dios. Quieren que Dios se mantenga fuera de sus vidas. El primer hombre que Dios creó, Adán, rechazó el árbol de la vida que significaba la confianza en Dios y el don de la vida eterna de Dios. En lugar de eso, eligió confiar en sí mismo y en su propia mente para guiar su vida y resolver todos sus problemas. Hasta el día de hoy, las naciones y los líderes de este mundo todavía tratan de confiar en sí mismos y en los intentos humanos de resolver sus crecientes problemas. El mundo todavía se niega a confiar en Dios. Solo cuando el mundo y sus líderes hayan llegado al punto en que tengan que darse cuenta de su total impotencia ante sus propios problemas y de que su única esperanza de ahora en adelante es confiar en Dios y obedecerle, Dios intervendrá y provocará el fin de este mundo enviando a Jesucristo. Cuando Jesús venga en todo el deslumbrante esplendor, el poder y la gloria del gran Dios creador, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, la humanidad se verá obligada a darse cuenta de que solo la confianza en Dios puede salvar a los humanos y traer paz con felicidad, alegría y una vigorizante productividad. Ahora, una vez más, volvamos al capítulo 12 de Daniel. Justo después de hablar del tiempo del fin, Daniel 11:40, Daniel habla también de la misma gran tribulación, un tiempo de angustia mayor que cualquier otro antes o que jamás vendrá. En aquel tiempo se levantará Miguel, un gran arcángel que se opone a Satanás, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y algunos para vida eterna. Daniel 12:1 y 2. Esto se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los salvos de la verdadera iglesia de Dios, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17.
¿Y a dónde vamos desde allí? Ese mismo día, los pies de Jesús descenderán sobre el monte de los olivos, con vistas a Jerusalén por el este. Zacarías 14:4. Escriba para recibir nuestro libro gratuito, El maravilloso mundo de mañana, que explica en detalle el mundo venidero. Leemos en Apocalipsis 20:1-2 que en el momento de la venida de Cristo, Satanás será removido del trono del gobierno mundial. Jesucristo se sentará entonces en ese trono sobre toda la tierra. En Apocalipsis 3:21, Jesús dijo a los de su propia iglesia verdadera que si vencemos a Satanás y los males de este mundo, Él nos concederá que nos sentemos con Él en ese trono. Jesús también dijo en Apocalipsis 2:26 y 27 que si nosotros, su propio pueblo, vencemos, se nos dará poder sobre las naciones y las gobernaremos bajo Cristo. En Apocalipsis 5:10 dice que nosotros, los verdaderos creyentes en su propia iglesia, seremos sacerdotes y reyes y reinaremos en la tierra.